Dios les bendiga a todos. Nos gozamos en el Señor una vez más porque podemos tener este privilegio de estar reunidos como iglesia, amén. Pero también nos gozamos y nos alegramos porque hoy la iglesia central de Miami está de aniversario. 37 años está cumpliendo la iglesia de Miami hoy. Le damos la gloria al Señor porque pues bueno, no vaya a creer, si aquí 6 años nos han dado duro, 37 años tienen que dar candela, hermano. Yo le decía hoy al pastor, 37 años de lucha, pero 37 años de victoria. Para la gloria de Dios y solo por su gracia. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace, sostener su obra porque es de Él, le pertenece a Él. Y damos gracias al Señor y nos alegramos con ellos y de hecho ellos a esta hora no creo que hayan terminado el culto todavía, pero damos gracias al Señor porque bueno, allá se están gozando, están en fiesta, están festejando para la gloria de Dios, una victoria más, un año más que el Señor les permite estar allí, amén. Le damos gracias al Señor y estemos orando por la iglesia, también en ese lugar, el pastor, su familia, los servidores, todos los que hacen parte del Instituto Bíblico de la iglesia allá en Miami, los maestros, los estudiantes, las maestras, hermanos, que el Señor les siga ayudando, dando fuerza, que puedan ser instrumentos en las manos del Señor para que su palabra corra y sea glorificada, amén. Y sigamos orando, es necesario que oremos unos por otros. La verdad sí, hay mucha enfermedad, entonces oremos. Pero hay también necesitados, hay personas que están desanimados, hay otros que están fortalecidos. Hay que orar por todos. Por los enfermos, los desanimados, los fortalecidos, los débiles en la fe, por aquellos que están enfrentando situaciones. Hermano, recuerde lo que hemos dicho en este lugar. Cuando usted esté enfrentando situaciones difíciles, acuérdese que no las tiene que enfrentar solo. Para eso está la iglesia. Recuerde lo que hemos dicho, que la iglesia es un grupo de personas, ¿cierto? Redimidas por Cristo, llamadas por Cristo, propiedad de Cristo, que tenemos una promesa de victoria ante todo, pero que estamos llamados a velar por nuestro crecimiento espiritual los unos a los otros. No podemos aislarnos. A veces vienen situaciones y queremos solucionarlas solos. No, para eso somos la iglesia. Para que juntos, en armonía y en unidad y de la mano del Señor, podamos sobrellevar nuestras cargas, que no son fáciles, la verdad no lo son. El enemigo está, la tentación está, la debilidad viene y solo Cristo, a través de su Espíritu Santo, su palabra y la iglesia, podemos vencer. Amén. Y es lo que necesitamos aprender y continuar adelante como hermanos en Cristo, haciendo la obra que Dios nos encomendó. El día de ayer, lunes festivo, yo estaba como diciendo, si fue ayer, ya que no se me vaya a ir la memoria, ahí sí quedamos como fritos, ¿sí o no? El día de ayer nos fuimos para Itagüí. Estuvimos en una actividad cortica de 9 de la mañana a 5 de la tarde nada más. Solamente. 4 mensajes escuchamos ayer. No sé cuál de los 4 me dio más duro. El primero me hizo así, el segundo me hizo así y el tercero me tiró al suelo y el cuarto, le dije, Señor, gracias por este. En serio, fue una bendición. Obviamente no estamos habituados a ciertas cosas, pero la verdad a mí eso no me llama la atención. Yo iba con un propósito: adorar, y el otro era adorar también. Adorar porque pues la verdad no es lo mismo que nosotros hacemos aquí, es diferente, las cosas son muy distintas. Pero nada de eso interrumpió que yo adorara al Señor con los cantos y nada impidió que yo adorara al Señor escuchando la palabra. A eso fui, ese era mi propósito. Eran 4 conferencias que pues a causa de un tema que quiero tocar en la iglesia,
quería ir a escuchar, porque iban a tocar ese tema en 4 facetas diferentes. Necesitaba escucharlas para poder traer el mensaje que quiero traer a la iglesia. Vamos a la palabra del Señor entonces, Jeremías capítulo 18. Dejémoslo ahí, que después miramos esa parte. No les quiero contar. Les cuento cuando vaya a predicar. Los que fueron deben saber ya de qué voy a hablar. Los que estuvieron conmigo. Los demás no. Así que, silencio los que fueron conmigo. Para que no empiecen a preguntarles. Jeremías capítulo 18, vamos nuevamente a leer los versículos del 1 al 6 para continuar y, si el Señor así lo permite, terminar este mensaje que ya hemos traído en 3 ocasiones. Amén. Y dice, vamos a leer la palabra del Señor, Jeremías capítulo 18, versículos del 1, ¿a qué? Al 6, gloria a Dios. Bien. Y leemos esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice así. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor y Dios, una vez más en esta hora estamos aquí reunidos delante de tu maravillosa presencia. Solo por tu gracia, solo por tu misericordia, solo porque a ti te ha placido que hoy estemos aquí, dándonos el privilegio de entonar cantos a tu nombre, dándonos el privilegio de vernos unos a otros, dándonos el privilegio de oír tu voz a través de la predicación de tu palabra. Gracias, una vez más. Señor, ya nos has enseñado algo a través de este pasaje. Hoy te rogamos que nos sigas enseñando, que abras nuestro entendimiento, que nuestra mente esté libre de cualquier cosa que quiera impedir que tu palabra obre en nuestro corazón, pero que también nuestro corazón esté dispuesto a escucharte a ti, hablar a nuestra vida. Por favor, danos sabiduría, discernimiento, ayúdanos a quitar toda distracción de nosotros y que lo único que haya hoy en nosotros sea un anhelo, un deseo insaciable de escucharte con la firme intención de obedecerte. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, porque lo que hoy nos quieres hablar, Señor, verdaderamente es para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra preparación y para poder permanecer firmes en medio de todo lo que tenemos que vivir mientras estamos en esta tierra. Guíanos y ayúdanos. A todos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que hay en este lugar, la vida de cada uno de los que posteriormente pueda ver y escuchar este mensaje. Que seas tú, Señor y Dios, obrando en cada mente y en cada corazón conforme a tu propósito, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos entonces en esta noche a tocar la tercera parte del mensaje titulado: Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Bien, hemos ya traído 2 mensajes de este texto. Entonces, en el primer mensaje, básicamente, nosotros dijimos que íbamos a tratar este tema en 3 puntos. El primer punto consistía en decir, o en buscar, en sacar de aquí, ¿qué enseña este pasaje acerca de Dios? Y dijimos que este pasaje nos enseña acerca de Dios
que Dios es soberano. Que Dios es soberano porque Él gobierna toda su creación. Dijimos que Dios es soberano en su misericordia porque Él decide cuándo guardar a su pueblo y cuándo no. Dijimos que Dios es soberano en su amor porque Él determina a quién amar. Dijimos que Dios es soberano en relación a los dones porque es Él quien los da a quien Él quiere dárselos. Y dijimos entonces también que queríamos ver cuál era o qué quería este pasaje decir sobre nosotros. ¿Qué dice el texto sobre nosotros? Bueno, de Dios dice que Él es el alfarero y que Él es el soberano y el hacedor de todo, que gobierna todo, y que nosotros somos el barro. Y que como barro Dios nos escogió. Nosotros éramos un lodo, un pantano inservible, y Dios nos miró, y cuando nos miró, nos tomó, y de ese lodazal hizo un barro útil para hacer vasijas para su gloria. Y dije, no yo, dice la Escritura, ser barro útil en las manos del Señor no es para cualquiera, es para aquellos que Dios llamó a salvación. El que es salvo, ese que es salvo, es ese que es barro útil en las manos del Señor. El que no es salvo todavía sigue siendo lodo. Entonces, como les venía diciendo, no es para todo el mundo ser barro, es solo para los salvos. Y el que es salvo se conoce porque comienza a obedecer al Señor, a caminar con Él, a vivir para Él, a agradarle a Él y por encima de todo, a amarle a Él, sin ser perfecto. Eso es lo que pasa con el que es salvo y es barro justo porque Dios lo escogió, porque Dios lo sacó, lo vio en ese lodazal y decidió convertirlo en barro útil, siendo un pantano inservible. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros básicamente, porque no nos podemos extender mucho más allá, porque ya habíamos hablado pues 2 mensajes anteriores, entonces es un resumen más bien corto. Pero continuando con nuestro mensaje hoy, dijimos también que aparte de hablar qué dice el texto acerca de Dios o qué enseña el texto acerca de Dios y qué enseña el texto acerca de nosotros, dijimos que el tercer punto era cómo aplicar la ilustración del alfarero a nuestro estilo, o sea, a nuestra vida el día de hoy. Y justamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche. Vamos a mirar cómo podemos aplicar este texto, esta ilustración del alfarero y el barro a nuestra vida hoy. Ojalá que los niños estén atentos y las mujeres volvieron a salvarse porque otra vez empezamos tarde. Porque hoy era el día que les iba a preguntar sobre los devocionales. Pero créanme, mis amadas hermanas, que no se escapan de esa. Ahora, lo más terrible, y digo terrible, porque no vayan a pensar que el día que les pregunte les voy a preguntar del devocional de ese día. No, yo les voy a preguntar de uno de los devocionales de cualquier día, conforme el Señor me dirija. Y entonces los niños van a estar muy atentos. No sé qué sorpresas pueda tener el Señor o puede que no les tenga ninguna. Así que estén bastante atentos, escuchando con mucha atención lo que el Señor les quiere hablar, porque Él también quiere que los niños sean barro, para que sean vasijas útiles en las manos del Señor. Los niños en la iglesia no son figuras decorativas, no son simplemente los hijos de los papás, no. Dios quiere que los niños sean para la gloria de su nombre. Vivan para la gloria de su nombre. En la iglesia, en la casa, en la escuela, en la calle, deben ser ejemplo de que son llamados por Cristo. ¿Cómo aplicar entonces este pasaje a nuestra vida? Yo ya había dicho, pero por si acaso, para que lo tengamos en mente, un alfarero es aquella persona que se dedica a hacer con barro vasijas de diversa clase. Y él usa varios instrumentos. Hay una rueda grande, hay un eje que va en el medio, otra rueda que va encima, y esa rueda gira. Bueno, el alfarero la hace girar
¿para qué? Para que Él coloque el barro en el centro de la rueda y comience a darle forma y a moldearla tal como Él quiera. ¿Se entendió, cierto? Eso es un alfarero y eso es lo que Él hace. Lo digo por lo que viene, por lo que vamos a continuar viendo en este momento. Porque para poder aplicar esta ilustración a nuestra vida hoy, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar cómo es el trabajo del alfarero para diseñar una vasija y así poderlo aplicar a nuestra vida hoy. Entonces, ¿cuál es el primer paso que el alfarero usa cuando él va a comenzar una vasija? Lo primero que el alfarero hace es elegir un diseño. Es lo primero que él hace, elegir un diseño. Entonces, él ve una necesidad y él quiere suplir esa necesidad. Y para suplir dicha necesidad, lo primero que él hace es en su mente imaginarse un diseño, ¿cierto? Pero lo primero que hay que ver es cuál es la necesidad. Y piensa, bien, hay una necesidad de vasijas para comida. Hay una necesidad de unas vasijas más pequeñas para sopa. Hay una necesidad de hacer jarras para recoger agua. Pero también entonces hay necesidad de unas vasijas para beber agua. Hay necesidad de unas vasijas para colocar unas flores. Y así sucesivamente. Entonces el alfarero comienza a diseñar en su mente para poder suplir la necesidad que hay. Él ve primero la necesidad y diseña en su mente lo que él quiere hacer. De la misma manera, nuestro Dios, nuestro Creador, ve una necesidad en un momento de la historia y quiere que usted y yo cubramos esa necesidad. El Señor ve una necesidad en algún momento de la historia, entonces ahí usted y yo, esas vasijas que Dios está moldeando, Dios las va a usar para poder llenar esa necesidad. Eso es lo que Él quiere hacer. Escucha, para eso nos creó, para que llenemos las necesidades que hay en este mundo. Para que seamos vasijas que podamos llenar las necesidades de este mundo. ¿Y qué hizo? Nos dio varias cosas, por eso nos dio un cuerpo, nos dio una inteligencia, nos dio una personalidad, nos dio las oportunidades para poder cumplir ese propósito con el cual Él nos ha creado a nosotros. Una de las necesidades más grandes que este mundo tiene, ¿cuál es? ¿Un mejor presidente? ¿Más dinero? Muchos dirán, ay, sí, pastor. La necesidad más grande que hay en este mundo es suplir una necesidad principal que se llama el pecado del mundo. Y Cristo vino y comenzó a suplir, a llenar esa necesidad cuando Él murió en la cruz del Calvario, pero nos encargó a la iglesia continuar supliendo dicha necesidad. Es la primera necesidad. Nosotros somos vasos de honra en las manos de Dios para poder saciar el hambre y la sed del pecador. Y esa sed y esa hambre solo se sacia presentando el banquete, el manjar del evangelio de Jesucristo. Es lo primero que necesitamos hacer. Para eso Dios nos creó y nos puso en el momento adecuado de la historia para que nosotros pudiéramos cumplir lo que Él tenía para nosotros. Eso es lo que Él hizo. Pero, niños, presten atención. Hay niñas también. Presten atención, escuchen, muchas veces, tristemente, vivimos insatisfechos. Esto le pasa mucho a los niños. Yo creo que ustedes se van a identificar, niños, con lo que voy a decir. Esto le pasa mucho a los niños a veces, pero pensemos si solamente a ellos. A veces anhelamos cosas que no tenemos y decimos, Señor, es que yo quiero un papá como el de fulano. Señor, es que yo quiero una casa como la de fulano. Señor, es que yo quiero una esposa como la de fulano. Hay niños que dirán,
Señor, ¿yo por qué nací en esta casa y no en la de fulano? ¿Por qué en mi casa no se vive como en la casa de fulano? Yo quisiera que mi casa fuera como la casa de fulano. Y yo muchas veces me pregunto, ¿y quién será fulano? Nosotros a veces vivimos insatisfechos y andamos deseando y queremos, Señor, yo quisiera un carro como el de fulano. Señor, yo quisiera un empleo como el de fulano. Hermanos casados y hermanas casadas, jamás vayan a decir, Señor, yo quisiera una esposa o un esposo como el de fulano. Usted ya tiene el suyo. Creo que a veces somos así. Los niños son así. ¿Solamente los niños? Ahora yo quiero que escuches esto. Si Dios no me lo ha dado, es posible que no cumple el propósito de Dios o no es el momento para que lo reciba. Porque si Dios me lo quisiera dar, ya me lo hubiera dado. Es así de sencillo. Aún no es el tiempo o no cumple el propósito de Dios. Si Dios quiere darme algo, Él me lo da y listo. Porque todo lo que Él nos ha dado, escucha, todo lo que Él nos ha dado, donde nos ha colocado, sea bueno o malo, Él lo ha hecho con un propósito. Pastor, ¿cuál es el propósito? Formarnos. Formarnos. Y que podamos ser lo que Él ha decidido que nosotros seamos. El alfarero ¿qué coge el alfarero? El barro. Lo monta en la rueda y empieza a girar y él empieza a formar y el barro no le dice, no, hazme esta curva. ¿O sí? Okay. ¿Quién es el diseñador? ¿Quién es el que arma? Bueno, Dios es el alfarero, nosotros el barro. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha, Dios en su mente, antes de la fundación del mundo, nos escogió a cada uno de nosotros. Él lo decidió. Dios dijo, escucha esto, Dios dijo algo como esto: en el año tal va a pasar esto, entonces voy a preparar mis vasijas para ese momento, para que cumplan el propósito de eso que va a pasar en ese año. Eso fue lo que hizo Dios. Él lo hizo. Y escucha, todas esas cosas que Dios permitió que nosotros viviéramos, las hace para prepararnos, para colocarnos donde Él quiere que estemos. Nosotros no queremos, pero al final terminamos estando donde queremos y donde Dios quiere que estemos. Porque no es porque nosotros queremos, es porque Él determinó que estemos donde nosotros queremos, pero que no queremos, pero que Él quiere. Y al final termina llevándonos donde Él quiera que estemos. Es así. Entonces, lo primero que hace el alfarero es diseñar. En su mente diseña. Y luego que diseña, Él va al tercer paso, al siguiente paso. Él pasa a hacer un plan, a planificar de dónde va a ir a sacar el barro, de dónde va a sacar el lodo para poder obtener el barro. Y después de que Él va, entonces, y elige ese lodo para poderlo llevar al proceso del cual hablamos y convertirlo entonces en barro, Él va a reservar varios elementos. Dentro de ellos, Él va a planificar cómo le va a dar forma. Él va a planificar, Él va a colocar el horno en su punto. Y luego va a colocar la vasija y para poderla terminar allí en el horno. Y Él selecciona entonces los instrumentos para hacer su trabajo. Y de la misma manera que el alfarero hace todo esto, asimismo nuestro Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y Él conoce el plan que tiene para cada uno de nosotros y cada situación Él la conoce,
Tanto así que el mismo Jeremías lo dijo lo que Dios piensa. Escucha, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios hace. Dios tiene los planes de nuestra vida planificados. Dios ha planificado totalmente nuestra vida, de tal forma que al final usted y yo podamos ser esa vasija que Él quiere que seamos. Dios lo planificó de esa manera. Dios desde antes de la fundación del mundo ya había hecho el plan de tu vida y de mi vida. Ya. Escucha, ya había diseñado cómo Él nos iba a formar. Él ya había planificado, escucha, de dónde nos iba a sacar. ¿Por qué no miras para atrás? No vaya a mirar atrás al hermano, no. ¿Por qué no se retrocede en el tiempo y recuerda quién era usted sin Cristo? ¿De dónde Dios lo sacó? ¿De dónde? Él ya había planificado de dónde nos iba a sacar. Él tuvo ese plan. Y no solo eso, había planificado cómo nos iba a usar a cada uno de nosotros. Entonces, el alfarero primero hace un diseño, luego hace un plan, y en tercer lugar, él se da a la tarea de construir su vasija. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, de que Dios ha decidido todo esto, muchas personas piensan que entonces Dios determinó que nosotros pequemos. No, así no es. Dios no determina que usted y yo pequemos. Pero en medio de nuestro pecado, porque escuche, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros somos responsables. En medio de nuestras malas decisiones, si el Señor en su gracia soberana te llamó a salvación, Él decidió sacarte de un lugar para usarte como Él te quiere usar, pero Él no va a decirte que peques, ni preparó que peques. Es nuestra responsabilidad. Entonces, en tercer lugar, Él va a comenzar a construir su vasija. Y para construir la vasija, Él va a usar unos instrumentos. Y el primer instrumento que Él va a usar, obviamente ya sabemos, es la rueda. La rueda. Donde Él va a colocar el barro y lo va a poner a girar. Gracias al Señor. Es el barro y es una ilustración. Usted se imagina a nosotros sentados ahí dando vueltas y vueltas, así como le gusta a Salo. Que a veces se para aquí y da vueltas y ella da dos y ya me siento borracho. Él coloca el barro obviamente en la rueda. Es el primer instrumento que el alfarero usa. Y vemos nosotros cuando Jeremías bajó a la casa del alfarero y él encontró al alfarero trabajando. Y vio que el alfarero seleccionó el barro, seleccionó la rueda, colocó el barro sobre la rueda y comenzó a darle vueltas a la rueda para ir moldeando su barro. Eso fue lo primero que él vio. Asimismo, de la misma manera que el alfarero lo hizo con este barro, nuestro Creador nos ha puesto en la rueda. Pastor, yo no entiendo. ¿Y cuál es la rueda? La rueda de la vida. ¿Se acuerdan cuando estuvimos dando la serie de Eclesiastés? Dice que todo le pasa a los hombres, ¿cierto? O sea, ¿qué es la vida? La repetición de la repetidera. Es un círculo que va dando vueltas y que es el mismo círculo a todos los hombres durante todos los tiempos. Eso es lo que está haciendo el Señor. Nos coloca en la rueda de la vida y empezamos a girar en esa rueda para que Él nos pueda ir moldeando y nos pueda formar. Y la rueda de la vida puede ser cualquier circunstancia que Él permite que suceda a cada uno de nosotros, de manera muy particular. Cada uno de nosotros, en medio de la rueda, entonces nos van pasando situaciones. Para que nosotros seamos lo que al final Él quiere que seamos en el día de hoy o en el de mañana.
cuando ya Él determine qué vasija vamos a hacer. Esa rueda de la vida puede ser nuestro entorno familiar, donde vivimos y lo que sucede en nuestro círculo familiar. Dios a cada uno de nosotros nos colocó en un país, en una cultura, en un tiempo específico, en una familia específica, con padres específicos, para que por medio de todo esto Él pueda irnos moldeando y formando a cada uno de nosotros para que lleguemos un día a ser lo que Él quiere que usted y yo seamos. Y Dios usa la rueda de los malos tiempos, esa no nos gusta. Pero Él usa esa rueda de los malos tiempos y Él los utiliza, los malos tiempos, para formarnos a cada uno de nosotros. Y entonces somos una consecuencia de esos malos tiempos. Cuando usted y yo vamos a la palabra del Señor, a la Biblia, y vemos la vida de aquellos hombres de la antigüedad, niños, ojo con esto. A ustedes les gustan las historias, ¿sí o no? A mí también. A mí me gustan mucho las historias bíblicas. Y me sumerjo en ellas y es algo tremendo. Pero cuando nosotros vemos una historia muy particular de un personaje muy particular del Antiguo Testamento que se llamaba José, nosotros podemos ver la vida que este hombre tuvo que llevar al principio. Lo que Dios permitió en la vida de José. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todos los hermanos lo amaban entrañablemente. Niños, no. Estos niños leen Biblia. Estos hermanos no querían a José. Al punto de que su papá, Jacob, lo mandó a que les llevara hasta comida y mirara cómo estaban. Y lo que hicieron fue que lo querían matar. Y luego lo vendieron como un esclavo. Y no contento con eso, logró salir de ahí, llegó a la casa de Potifar, lo engaña a la mujer de Potifar y resultó en la cárcel. ¿Para qué? Para al final poder cumplir el propósito con el cual Dios permitió que pasara por todos estos momentos angustiantes. ¿Se está dando cuenta? Para que fuera una vasija útil en las manos del Señor para cumplir el propósito con el cual Dios lo quería usar. ¿Dónde terminó? En Egipto. ¿Siendo quién? Después del faraón. ¿Para qué? Para poder guardar a su pueblo en el momento de la hambruna. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Eso es lo que Él hace. Para hacerlo como una vasija para su gloria. Escucha, Dios es un experto en tomar nuestros carbones de la vida y convertirlos en diamantes. Ese es nuestro Dios. Él toma nuestras heridas, nuestras grietas, nuestros dolores, nuestras angustias y hace de nosotros en esas tarjaduras, en esas angustias, hace de nosotros vasos de honra para su honor y para su gloria, por medio de ellas. Dios sabe usar nuestras aflicciones para hacer lo que Él quiere de nosotros. ¡Ay, Señor, por qué! ¡Ay, Señor, por qué! ¡Ay, Señor, por qué! No vuelva a decir eso. Señor, ya sé por qué. Me tienes en la rueda de la vida. Y me estás formando, Señor. Es lo que Él hace. Algunos de ustedes conocen mi testimonio. Dios, en su gracia soberana, mientras que yo era un perverso, mientras que yo vivía en un mundo de satanismo, de brujería, de locura, cantando como un loco, todo mechudo, vestido todo de negro y más endemoniado que el diablo, Dios determinó en su momento tomar ese pantano inútil y convertirlo en un vaso para su gloria. Yo no me las creía. Todavía no me las creo. Solo por su gracia. Solo por su gracia estamos donde estamos y Dios determinó que estemos donde estemos.
porque Él es bueno. Y sacarme de ese lodazal, de esa inmundicia, de ese pecado, y hoy ser uno de los pastores de este ministerio. Yo no lo hice, yo no lo busqué, yo no lo quise, ni lo pedí, pero Él lo determinó y así lo hizo. Y luego volvemos a la palabra del Señor, niños, y vemos que para Dios, escucha, que para Dios, de todo lo que hay en nuestra vida, nada es un desperdicio. Nada de nuestra vida es un desperdicio. Escucha, las penas, las lágrimas no son un desperdicio. En esos momentos de angustia y de tristeza nosotros no entendemos nada. Para Dios nada de eso es un desperdicio. Escucha, Él está trabajando. En la agonía no está perdiendo el tiempo. Todas esas cosas no son sin sentido. Porque todas esas cosas, los dolores, las angustias, las frustraciones y aún las cosas buenas, Dios las está usando para que nosotros seamos formados por Él, para que seamos vasijas de honra y que Él va a usar para su gloria. Todo eso. Entonces, así como el alfarero tiene el barro donde tiene que estar, y cuidar bien de él, de ese barro, para poderlo hacer una vasija útil, así mismo en la rueda de la vida, nuestro alfarero está a nuestro cuidado. Él nos está cuidando en la rueda de la vida. Escucha, en medio de la situación difícil, en medio de la enfermedad, ya vimos, tuvimos una pandemia terrible y aún ahí Él nos guardó en esa situación difícil. Cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las tragedias, cuando vienen los males, cuando viene la escasez, cuando todo lo que sea viene a nuestra vida, nuestro alfarero está a nuestro cuidado porque Él está en control. Él está en control. Pero entonces, Él viene y trae el segundo instrumento. Ya vimos el primero. La rueda. Y el segundo instrumento que nuestro alfarero utiliza, niños, acuérdense de los instrumentos. Vamos con el primero, la rueda. Y vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo instrumento que ustedes creen que el Señor usa? Ya hablamos de la rueda. Ya hablamos de que la rueda Él la coloca en funcionamiento y en la rueda coloca el barro. Niños, a ver, ¿quién me dice cuál es el segundo instrumento? Usted no es un niño todavía. Niños, el segundo instrumento. El barro. No. ¿Cuál es el segundo instrumento? Ya la rueda está girando, el barro está puesto allí. ¿Cuál es el segundo instrumento? Odilson, dígalo, hermano. Las manos. ¿Cómo va a formar la vasija? Sus manos. El segundo instrumento son las manos. Escucha, para que Él con sus manos le dé forma, haciéndole presión a la vasija externamente e internamente. Ustedes ven que Él trabaja por fuera y trabaja por dentro. Esto está bueno. ¿Será que terminamos? Yo no creo, bendito sea Dios. Yo con las ganas que tengo de terminar este mensaje. Él va haciendo presión con sus manos externamente e internamente para así poder lograr hacer la vasija que Él quiere. De la misma manera, nuestro Dios en nuestra vida hoy hace la misma cosa con sus manos. Presión externa y presión interna. Nosotros tenemos presiones externas que nos dan forma. Así es. Y tenemos las manos de Dios presionando desde afuera. Presionándonos con cosas de afuera, cosas que están fuera de nuestro alcance, que nos van moldeando a cada uno de nosotros. ¿Y con qué cosas externas que están fuera de nuestro alcance Dios está usando sus manos? Puede ser con una enfermedad, puede ser con una relación rota,
puede ser con un abandono de una pareja, puede ser incluso cuántas veces hijos son abandonados por sus padres. ¿Y para qué? Para formarme, para hacerme a la imagen que Él quiere hacer de mí. Eso es lo que Él está haciendo. Pero aparte de esas presiones externas, el alfarero va girando la rueda y va usando sus manos para hacer entonces unas presiones internas para ir haciendo las cavidades de esa vasija que él quiere formar de una manera adecuada para que sea útil. Esa vasija que Él va creando. Y esas presiones internas son las que trae a nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y que empieza a hacer algo en nosotros. ¿Qué? Lo primero que hace es que nos lleva a toda verdad. Y va cambiando nuestra manera de pensar. Y va cambiando nuestro corazón. Y va cambiando nuestro estilo de vida. Y Él empieza a trabajar dentro de nosotros para irnos moldeando, irnos formando, ir sacando todo eso que estorba para ir haciendo entonces una vasija adecuada, tal cual como Él la pensó. Esos son los instrumentos que Dios usa. Dios usa la rueda, Dios usa sus manos para moldear, para trabajar, para formarnos. Entonces, ya vemos a Dios cómo usa la rueda como un instrumento, cómo Él usa las manos como un instrumento, pero también vemos cómo el alfarero usa un tercer instrumento. Pastor, ¿cuál es el tercero? Un cuchillo. Pastor, un cuchillo, sí, un cuchillo muy bien afilado. Y muchos preguntarán, pastor, ¿y para qué un cuchillo? ¿Para qué un cuchillo? ¿Por qué el alfarero usa un cuchillo? Escucha, porque con ese cuchillo muy afilado, él puede cortar los excesos de barro que quedan. De tal forma que su vasija quede perfecta. Tal y como Él la pensó, como Él se la imaginó y como Él quiere que quede. Pero también usa el cuchillo para cortar el barro de la rueda. Imagínenselo como yo me lo he imaginado. De la misma manera, nuestro Dios usa su cuchillo con nosotros para quitar esos excesos de nuestra vida. Para quitar esas cosas a las que usted y yo estamos aferrados. Esos ídolos del corazón a los cuales estamos aferrados. Hermanos, seamos sinceros. Nosotros somos expertos creando ídolos. Cuando Dios está quitando uno, nosotros ya hemos preparado 2 o 3. Y Dios entonces va a usar ese cuchillo para ir quitando esos excesos. Ustedes se acuerdan de aquella historia bíblica de un hombre llamado Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, vete de allá de Ur, de los caldeos, y deja a tu familia, vete solo con tus posesiones. Y el hombre obedientemente se fue con el papá y el sobrino. Muy obediente. En el camino llegó a un punto donde se estancaron, se quedaron ahí y no pasó nada. Y Dios decía: bueno, pero yo no le dije a ese que se fuera. Y se estableció aquí. Y ya empezaron a negociar y todo. Y empezó a mirar. Y vio el exceso de barro, el papá. Y se murió el viejito. Taré. Murió Taré. Y fue la mejor cosa que le pasó a Abraham. ¿Sabe por qué? Murió Taré. Y bueno, sigamos el camino. Hermano, ¿cuál es tu Taré? ¿Cuál es ese exceso de barro que no te está dejando caminar? ¿Tu trabajo? Ojo, que Él puede quitar ese exceso de barro. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ojo, a Él no le importa el exceso de barro que tenga que quitar. Él te está moldeando. Él lo va a quitar. Y créalo, es un cuchillo afilado. Y eso duele. Cuando Él empieza a quitar ese exceso de barro, eso duele. Sino que nosotros vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, no hacemos la voluntad del Señor. Dios nos llama sanos y aliviados y nosotros pensamos que no pasa nada.
Tranquilo. Hay un montón de gente que les ha tocado quitar el barro y hoy están sentados en una silla de ruedas y glorificando a Dios, sirviendo al Señor y viviendo con gozo y con alegría, pero lo llamó sano. ¿Por qué? Él es soberano. Ya eso lo aprendimos al principio. Porque así trabaja el Señor. Ahora, nosotros no sabemos cómo es que esas cosas que Dios nos quita puede convertirse en nuestra mayor bendición, pero Él lo hace. Es así. Como por ejemplo, el perder una posesión o posesiones podría ser. En el momento es doloroso perder un familiar y podría ser. Eso es doloroso e incomprensible. Créalo. Mire, usted hoy ahí donde está tranquilo, pero muérasele un familiar, un hijo, el esposo, la esposa, muérasele y verá que usted ahí sí va a cambiar la mentalidad. Solamente póngase a pensar cuántas personas en iglesias les han enseñado lo que yo estoy enseñando hoy. Y tranquilos, y hoy están en una sala de velación velando a algún familiar. ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos pasado por ahí ya? De tener que velar a un familiar, de tener que verlo partir. Ah, pero es que fue el familiar. Sí, y no da dolor. No es angustiante cuando un ser querido parte de esta tierra, cuando muere. Claro, pero solo Dios sabe que aunque nosotros no entendamos ni comprendamos, solo Dios sabe cómo eso se puede convertir a futuro en una bendición para nosotros. Porque acuérdese, Él es el alfarero, nosotros el barro. Él nos está formando y con su cuchillo afilado está quitando el exceso de barro. Y a futuro nosotros podríamos decir, uy Señor, gracias, qué bendición. Eso fue doloroso, Señor, eso dolió, Señor, porque duele. Yo se lo garantizo, duele. Cuando Él empieza a quitar ese barro, duele. Y lo digo por experiencia, que duele. Y llega un momento donde usted y yo vamos a decir las palabras del apóstol Pablo en ese pasaje tan conocido como es Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y dice, y sabemos, ¿cuándo? Cuando ya pasó. Cuando fue el dolor. Cuando la angustia llegó, cuando tuvimos que pasar por el proceso, cuando no entendíamos nada, cuando no teníamos la más mínima idea de qué estaba pasando, cuando era doloroso e incomprensible y después vimos que fue una bendición, podemos decir y sabemos, porque si no lo hemos pasado, ¿qué vamos a saber? Y sabemos que a los que aman a... ¿Cuántos aman a Dios aquí? Solo para ellos es ese texto. Los demás no lo oigan. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a mi propósito. Al de Él. Conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, ¿quién? El Señor, sí. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para eso usa todas las circunstancias de nuestra vida en esa rueda y entonces comienza a cortar con su cuchillo afilado. Mire, si nosotros pudiéramos conocer todo lo que Dios conoce, sería de la única manera que cuando las cosas nos vengan a nuestra vida, nosotros decimos tranquilo, eso no duele, pero como no lo sabemos, duele. Duele. Pero es porque Dios está formando su imagen, la imagen de su Hijo en nosotros. De la única manera en que podríamos disfrutar el cuchillo de Dios es conociendo los planes de Dios. Pero los planes de Dios solo los conoce Dios. Y Él nos está formando. Él nos está formando. Y escucha, es doloroso, es verdad. Pero nos está moldeando en nosotros la imagen de Cristo. Está quitando esas imperfecciones para que seamos acorde a la imagen de su Hijo.
Eso es lo que le está haciendo, hermano. Entonces, el alfarero utiliza la rueda, utiliza las manos y un cuchillo. Y finalmente, ¿cuál es el último instrumento que usa? No nos gusta. El horno. Ese es el que es bueno. El horno. Solo imagínese usted metido en un horno. Piense en aquellos amigos nuestros, hermanos nuestros, Sadrach, Mesach y Abednego. Claro que ellos tuvieron una ventaja. No entraron 3 y habían 4. Tranquilos. En el horno entramos solos y llegamos 2 al horno. Porque dentro del horno el Señor no te abandona. Dentro del horno el Señor está. Pero Él usa el horno. El alfarero utiliza el horno para que después de terminada su creación, ya la vasija que tiene forma es colocada allí en el horno. ¿Para qué? Para que pueda endurecerse, afinarse, ser resistente y pueda ser usada para lo que el alfarero quiere usarla. Usted se imagina una jarra bien moldeada, bien bonita para echar agua y que no la metan al horno y le echen agua. Obligatoriamente tiene que ir al horno. Hermanos, obligatoriamente tenemos que pasar por el horno. Todos tenemos que ser pasados por el horno. Él coloca la vasija en un horno ardiente. Tranquilo, no está apagado el horno. Está bien calientito. Ardiente. En el fuego necesario. Muchas veces cuando nosotros vamos por la calle en nuestra vida y todo funciona bien, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? En bendición y en victoria. Claro. ¿Tiene empleo? Sí. ¿Cuenta en el banco? Sí. ¿La esposa está bien? Sí. ¿Los hijos están bien? Sí. ¿Abro la nevera? Full. Gloria a Dios, aleluya. La familia está bien, las relaciones están funcionando bien, los hijos están estudiando bien, todo va marchando bien, gloria a Dios. El problema de nosotros es cuando todo se vuelve a la inversa de lo que acabo de decir. Como hemos dicho, cuando abre la nevera y la nevera le dice, hola, y no hay nada dentro. Solo ese humito que sale. No vaya a empezar a decir, llénate, 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 porque de pronto llena de agua. Cuando viene la enfermedad, cuando te echaron del trabajo y no supiste por qué, cuando te quedaste sin dinero, cuando ibas a sacar los últimos ahorros del cajero y resultó que te cajearon la cuenta y te quedaste en ceros. Señor, ahí viene nuestro problema. Para nosotros el problema es cuando entramos en el túnel de la aflicción. Pero escucha, es ahí en el túnel de la aflicción y en lo elevado de la tribulación donde Dios trabaja mejor con cada uno de nosotros. Es ahí donde Dios trabaja, donde Dios nos moldea, donde Dios permite que seamos un instrumento que Él va a usar para su gloria. Es ahí, hermanos. Y sabemos que este horno, escúchalo bien, no es un horno para destruirnos. Recuerda, el horno de Dios no es para destruirnos. Es para hacernos resistentes, para que podamos ser útil. Escucha, un horno que le permita a la vasija poder resistir los usos que Él le va a dar. Usted no se imagina lo resistente que tiene que ser la vasija pastoral en la iglesia.
para que no se quiebre fácil. Porque en la iglesia todo lo que pasa, el pastor. Si la iglesia está fría, es culpa del pastor. Si los hermanos no vienen, es culpa del pastor. Si no entra el dinero, es culpa del pastor. Todo es el pastor. Si los hermanos se van de la iglesia, es culpa del pastor. Y si la gente no viene a la iglesia, es culpa del pastor. Hay que ser resistente. Por eso, para poder llegar a ser pastor, el Señor tuvo que meter esa vasija en un horno. Y sí que nos ha tocado el horno para poder ser resistente. Si usted y yo pensamos en otro de aquellos héroes del Salón de la Fama de la Fe, y miramos por ejemplo a Moisés en las Escrituras, vemos cómo Dios metió a Moisés 40 años en un horno. ¿Y qué lo puso a hacer? Pastorear ovejas en el desierto. 40 años nomás. Imagínense. El hijo de la hija del faraón. ¿Cómo estaba Moisés? En el lujo. El hijo de la hija del faraón, prospecto a faraón. La mejor crianza, todo lo mejor. Imagínenselo. Tenía de todo. Y terminó en el horno. ¿Dónde? Pastoreando ovejas en el desierto. ¿Para qué? Pues para que posteriormente fuera el pastor del pueblo de Dios. Aquellos que han tenido que pasar hay personas que han tenido que pasar por enfermedades terminales y el Señor les ha dado la victoria y han logrado salir de allí. Sea porque hicieron un tratamiento. Yo conozco personas, de hecho escuché testimonios de alguien, de hecho de una familia completa. Una familia completa donde cristianos, ellos iban a la iglesia. Esposo, esposa e hija. Y de repente el esposo se le ocurrió la grandiosa idea de una canita al aire. Y esa canita al aire, el aire se le convirtió en un SIDA, VIH. No se enteró. Fue con su esposa. Quedó en embarazo. Y él, ella y ella infectados del VIH. Miembros de una iglesia. El hombre servía en la iglesia. Y por la canita al aire no volvieron a salir de la casa. La vergüenza los neutralizó. La gente iba y les llevaba comida, y a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de ir y tocar la puerta, y él abrió una cosita, pues le dijo: vengo a compartirte el evangelio del Cristo en el cual has creído, y si le crees a él, él puede hacer la obra. Arrepiéntete y Dios hará lo que él tenga que hacer. Si han de morir, que mueran y vayan a su gloria. Y empezaron a oír y empezó a predicarles, él afuera y ellos adentro. Y el día menos pensado, Dios los sacó de esa casa sanos y salvos. Fue la gracia de Dios, porque Dios es soberano. Todos aquellos que han podido pasar de una enfermedad terminal y Dios los ha sacado, escucha, a pesar de lo que hizo, vino el arrepentimiento, Dios los metió en el horno y les dio la victoria, porque el horno no es para destruir, el horno es para formar. Para eso es el horno. Y Dios permite todo eso para formarnos y que el día que Dios determine seamos lo que Él quiere que seamos. Así es, hermano. Sin embargo, es probable que alguien diga: pastor, yo no he pasado por el horno, pero estoy en el pastor. Pastor, en este momento me encuentro en el horno. Y si hoy estás en el horno, yo te puedo decir una cosa. Si estás en el horno, yo te puedo decir una cosa. Yo sé que el horno duele. Yo sé que el horno duele. Y aunque yo sé que el horno duele, y muchas veces en algunos casos duele más que en otros casos, porque eso sucede. Porque el fuego arde más en unos que en otros, según el Señor lo determine.
Tanto así que el horno puede tornarse en algo irresistible. Donde yo ya quiero tirar la toalla, donde Señor yo no aguanto, donde Señor esto es muy duro, Señor me estoy quemando en este horno. Lloramos, suplicamos. Puedes estar en el horno, sufriendo en el horno. Pero yo te quiero recordar algo. Tú no entraste al horno. En el horno te colocó el alfarero que te ama y que te quiere formar a la imagen de Cristo. Ese alfarero que te ama te colocó en el horno. Ahí está. Pero ese alfarero que te colocó en el horno te ama profundamente. Tan profundamente que estuvo dispuesto a sufrir la peor de las muertes, a pasar por la peor de las aflicciones, a pasar y a sufrir el peor de los calvarios, a estar él mismo en el horno más grande y más terrorífico, en el peor de los infiernos, para librarte a ti y a mí de ir al horno de fuego por toda la eternidad. Nosotros hoy pasamos por un horno, no para ser destruidos, sino para ser formados, porque Cristo pasó por el horno de la destrucción para librarnos a nosotros hoy de ir a la eternidad que arde con fuego y azufre. Y solo Cristo lo pudo hacer. Y ese dolor que puedas estar sufriendo en el horno hoy, esa situación difícil, el Señor te quiere recordar que un día pasará. Un día pasará. Y es posible que no lo entiendas por qué estás ahí, pero un día pasará. Ahora, yo no te puedo decir cuándo, para nada, ni cómo, pero sí te puedo decir por la palabra qué pasará. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel, un Dios que nos ama. Porque tenemos un Dios que es un Dios misericordioso y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque Él no nos ha hecho para destruirnos, sino para usarnos. Eso es lo que Él ha hecho, hermano. El profeta Jeremías, al final de su ministerio, en medio de un dolor angustiante y agobiante, dijo unas palabras que nos muestran, nos revelan el corazón de Jeremías. No sé si usted conoce ese pasaje en Lamentaciones, capítulo 3. ¿Por qué se llamará Lamentaciones? Lamentaciones capítulo 3, de los versículos 17 al 23. En esos versículos nosotros los leemos y podemos entender cómo se sentía Jeremías. Y podemos ver el corazón de Jeremías. Y lo vemos diciendo estas palabras dentro del horno. Escucha, escucha. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Cómo se sentía Jeremías por Dios? ¿Se da cuenta? Esta es la condición de Jeremías en el horno. Ahí está en el horno. Señor, no tengo paz. Mi alma está abatida dentro de mí. Sin embargo, mire lo que dice después. Mire lo que él dice después de que dice esto. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y dice, grande es tu fidelidad. En medio del horno, en medio del dolor, en medio de la aflicción, Jeremías pudo entender y decir, Señor, yo sé que tú me amas.
Yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres bueno, y aunque yo no lo puedo entender, porque yo no puedo ver tu misericordia en este momento, porque estoy pasando por un momento de dolor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú estás conmigo en el horno y que no estás en contra mía, sino conmigo. Eso le pasó a Jeremías. Hermanos, el horno duele. Duele. Pero para formar una vasija utilizable, escucha, sacarnos del horno antes de tiempo no es una opción. No te va a sacar. Tenemos que pasar por el horno, por ahí hay que pasar. Todos tenemos que pasar por el horno. ¿Para qué? Para poder ser usados por Dios. Y finalmente el alfarero va a sacar la vasija del horno. Se da cuenta que la vasija quedó con ciertas imperfecciones, que la vasija no quedó acorde como él la pensaba. ¿Y qué hace el alfarero cuando ve las imperfecciones? ¿La bota? No. Él no la bota, sino que la rearma de nuevo y busca la forma de volverla a usar para hacer una vasija conforme él la quiere hacer, conforme él quiere que sea. De la misma manera, Dios no nos va a desechar a nosotros. Él va a seguir trabajando. Nos va a meter al horno. Puede ser que ahora estés peleando con Dios. Puede ser que ahora estés en esa discordia con Dios. Molesto con Dios porque estás en el horno y no quieres ser como Dios te ha pensado. Pero Dios no te va a desechar. Él va a seguir trabajando con tu vida. ¿Por qué? Porque al final Él te va a hacer como Él quiere que seas. Es posible que al salir del horno salgamos con grietas y Dios no va a decir, yo a este lo voy a desechar. No. Yo voy a botar esta vasija. No. Lo que Él dice es, yo la voy a volver a trabajar. Yo la voy a volver a formar. Y yo la voy a volver a meter al horno. Pero voy a cumplir mi propósito en esta vasija. Porque para eso la pensé y para eso la voy a hacer y para eso la voy a usar. Mis hermanos, el Dios al que nosotros seguimos y queremos servirle es soberano. Él tiene el control de nuestra vida y es el que hace con nosotros según su buena voluntad. Hermanos, el Señor nos quiere usar. Yo no sé en qué te quiere usar, pero a cada uno de nosotros nos quiere usar de manera específica. Pero lo que sí sé por medio de su palabra es que Él nos ha creado para que seamos el resplandor de su gloria. Para eso. Para que nosotros portemos la imagen de Cristo. Para que nosotros podamos cumplir el propósito con el que nos llamó. Para que nosotros podamos darle honor y gloria y para que disfrutemos de su presencia. Escucha, para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Y si en realidad quieres honrar a Dios, si quieres vivir para Él, entonces es tiempo de que dejes de luchar con Dios y se sometas a su voluntad. Y seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Así es. Que nosotros hoy podamos reconocer y decir, Señor, tú eres el alfarero, tú eres el soberano. Yo simplemente soy el barro. Haz conmigo la vasija que tú quieres que yo sea. Que le digas a Él. Señor, y todo lo que venga de tu mano lo voy a aceptar. Porque si yo sé que viene de tu mano, es bueno y agradable para mí. Porque yo sé que me estás formando. Y yo quiero, aunque me quise porque yo quería terminar este mensaje. Quiero terminar, como había dicho, con una historia. Hace muchos años atrás, cuando no habían automóviles, ni aviones, ni nada de esto, hubo una época donde la gente se transportaba en coches guiados por caballos. Y en esta historia va un hombre con su hijo en su caballo y van por un sendero oscuro y peligroso. Y en cierto momento, imagínense esto, es el carruaje, el niño a un lado y aquí en el centro el papá y el niño a un lado. Carruaje atrás, caballo adelante. Ruedas y ahí van. Oscuro, peligroso. Y el niño en cierto momento se asusta.
porque ve el terreno peligroso y la oscuridad, y entonces toma una de las riendas del caballo, se la arrebata al papá, y el papá lo mira y le ofrece la otra, y le dice, ¿quieres tomar la otra rienda? A lo que el niño asustado dice, no, yo no puedo. Yo no soy capaz de lidiar con este caballo tan grande, no soy capaz de manejarlo. Entonces el papá le dijo, bueno, es hora, hijo, de que tomes una decisión. O lo manejas tú o lo manejo yo. A lo que el niño asustado entregó la rienda a su padre y le volvió la calma y la tranquilidad y pudieron llegar seguros a su lugar de destino. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Estamos en la rueda de la vida. Vamos en ese carruaje por terreno peligroso y oscuro. Pero tienes que tomar la decisión. O tomas las riendas de tu vida o se las entregas a Él. Y yo creo que lo más sabio es entregárselas a Él para que Él guíe nuestra vida. Es dejar de vivir la vida que nosotros queremos vivir. Es dejar de vivir a la manera que queremos vivir. Es dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer y dejar que Dios siga haciendo con nosotros lo que Él quiere que seamos. Recuerda esto. El Señor a nosotros nos llamó y nos dio un mandamiento principal. El más importante. Y no es que nos amemos a nosotros mismos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo tu ser debe ser atraído para que le ames a Él. ¿En verdad le amas? Recuerda, iglesia, niños, Dios los ha creado para que sean la imagen de Cristo, para que sean portadores de la gloria de Cristo. Pero hay que tomar la decisión. O tomamos las riendas de nuestra vida o se las entregamos a Él. Hermanos, sinceramente, yo creo que lo más sabio es entregárselas a Él. ¿Sabe por qué? Porque solo en las manos de Dios podemos tener seguridad, paz, tranquilidad y llegar a la eternidad confiados y seguros. Dejemos de manejar nuestra vida. Dejemos que Él la maneje. Acércate a Él. Busca conocerle por medio de su palabra. Relaciónate con Él. Búscalo en oración. Y Él va a hacer la obra en tu vida. No pelees más contra Dios. Sé ese barro y deja que Él sea tu alfarero. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de terminar este mensaje en esta noche. Te rogamos, Señor, que así como nos has hablado, nos ayudes, nos guíes, nos direcciones. Señor, por favor, a entender todo lo que has hablado. Que podamos entender que tú eres el soberano. Señor, que podamos entender que tú haces lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, cuando quieres, a la manera que quieres. Señor, ayúdanos a entender que nosotros solo somos barro, que no somos útiles para nada, pero que tú nos has escogido, nos has sacado, has decidido de dónde sacarnos, dejar de ser lodo inservible para ser un barro útil en tus manos. Ayúdanos a entender que somos solo barro y que debemos dejarnos moldear por ti, Señor. Y ayúdanos a entender, Dios mío, que tú eres el diseñador, que tú eres el alfarero, que tú tienes un plan ya trazado, que tú has determinado usar la rueda y tus manos para formar ese barro en una vasija útil que te dé honra, que te dé gloria y que te dé honor. Por favor, Señor y Dios, ayúdanos a entender que en medio del proceso tú vas a quitar aquellas cosas que no nos dejan avanzar, aquellos excesos de barro que hay en nosotros, pero que vas a trabajar en nuestro interior y en nuestro exterior para formarnos, y desde adentro con tus manos vas a sacar lo que no es útil.
y ayúdanos a comprender, Señor y Dios, que tenemos que pasar por el horno, pero que en el horno tú estás con nosotros, porque tú no nos llamaste a estar en el horno para ser destruidos, sino para ser fortificados. Y que al final podamos comprender que nuestra vida no es nuestra y que debemos entregarla en tus manos para que tú tomes las riendas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos estás diciendo que nosotros que no éramos nada, hoy, por medio de tu Hijo, nos has dado valor y nos quieres usar como esas vasijas útiles para este tiempo, para que llevemos el mensaje de salvación, otros te conozcan, sean salvos y vivan para tu gloria. Y que es un privilegio servirte, Señor. Gracias. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a vivir para ti y que tú seas la muestra más grandiosa que existe del amor y que eso nos motive a nosotros para poder caminar en fe, en obediencia, en santidad y corriendo hacia la meta, buscando entrar y verte un día tal y como eres, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que has traído a este lugar, gracias por cada uno de aquellos que pueda ver y escuchar este mensaje. Bendícelos a todos, Señor, y que tú obres en sus mentes y en sus corazones con poder, con autoridad, y traigas gozo, traigas bendición, edificación, consolación, que la exhortación los lleve a prepararse cada día y vivir solo para ti y agradarte a ti, porque te lo pedimos dándote toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.